La última cosa que Sebastián esperaba en ese día era una mirada que cambiaría su vida para siempre. Sebastián siempre había sido un hombre de control. CEO de una de las empresas financieras más grandes de la ciudad, a sus 35 años, dominaba el juego con una precisión fría y calculadora. Su vida era un reflejo de su poder, una mansión lujosa, una oficina impecable, todo a su alrededor diseñado para ser perfecto. Tenía dinero, influencia, estatus, y durante mucho tiempo creyó que esas cosas eran todo lo que importaba. Pero había algo en su vida que estaba incompleto, una sensación vaga, un vacío que nunca supo cómo explicar. Vivía en una burbuja, aislado de las emociones genuinas y de las personas que no se ajustaban a su imagen de perfección. Sus relaciones eran superficiales, amistades basadas en intereses y contratos. En casa, solo tenía a sí mismo y su obsesión por el control. El trabajo era su refugio, lo único que parecía tener sentido en su vida. Pero esa mañana algo cambió. Era un martes como cualquier otro, y él seguía con su rutina, centrado en las interminables reuniones y el ritmo acelerado de la oficina. Hasta que algo, o mejor dicho, alguien, entró en su vida de manera inesperada. La nueva persona de limpieza, Laura. No sabía mucho sobre ella, excepto que era una mujer sencilla, sin la ropa de marca o el tono de voz que normalmente asociaba con personas de su clase. Pero había algo en ella, algo que no podía identificar, algo en su mirada que hizo que el mundo de Sebastián se detuviera por un breve momento. Laura, con sus ojos oscuros y profundos, parecía ser una observadora silenciosa del mundo a su alrededor. Cada movimiento que hacía mientras limpiaba la oficina parecía cargar un secreto, algo invisible pero poderoso. No estaba allí para agradar, para encajar, sino que, al contrario, parecía estar en paz con su propia presencia. Su mirada no se desviaba ni se agachaba, y eso fue suficiente para que Sebastián sintiera algo extraño en el aire. No entendía qué era, pero no podía dejar de mirarla. Al principio, intentó desviar la vista, concentrarse en el trabajo, ignorar la incomodidad que comenzaba a crecer dentro de él. Pero con cada nueva mirada furtiva, sentía algo que jamás había imaginado, una sensación de vulnerabilidad. Ella lo miraba con una confianza silenciosa, como si supiera algo que él no sabía. ¿Qué podría ser? ¿Cómo alguien tan sencillo podía tener esa fuerza silenciosa, ese poder que él no podía dominar? El momento culminó cuando, una noche en la que se quedó trabajando hasta tarde, la vio nuevamente. Ella estaba allí, limpiando la sala vacía, con movimientos tranquilos y seguros. Cuando sus miradas se cruzaron, algo sucedió. No fue una simple mirada, fue algo profundo, algo que parecía desbordarse de sus ojos, algo que él no podía controlar. Laura lo miró de vuelta, con una intensidad que lo dejó sin aliento por un momento. Ella no se intimidó, no se sintió incómoda. Al contrario, parecía hasta desafiante, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Y ahí fue cuando todo cambió. Sebastián no lograba entender, pero sentía en el fondo que había algo en ella que deseaba conocer, algo que no podía controlar. Laura, con su humildad, su simplicidad, su confianza, tenía algo que él nunca había visto antes, una sabiduría rara, casi misteriosa, que lo desafiaba a mirarse a sí mismo de una manera diferente. No necesitaba palabras, su mirada lo decía todo. Ese encuentro inesperado sembró una semilla en Sebastián, una que no podría dejar de cultivar. ¿Qué era ese sentimiento? ¿Por qué ella, una simple persona de limpieza, conseguía desestabilizar su estructura? ¿Qué estaba buscando realmente en su vida? No lo sabía aún, pero sentía que esa mirada cambiaría todo. Comenzaba a darse cuenta por primera vez de lo mucho que su búsqueda incesante de control lo alejaba de lo que realmente importaba. Sebastián sabía que esa mujer era diferente. Laura, con su presencia silenciosa,
no era una pieza cualquiera en el juego. Ella era algo más. Y él necesitaba entender por qué. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué pasará a continuación, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Y por supuesto, comenta abajo qué piensas de este primer encuentro inesperado. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Qué opinas de este giro en la trama? Continuemos juntos en esta aventura. El destino los unió de una manera que nadie podría prever. El peso de la vida de Sebastián, siempre sumido en compromisos, decisiones corporativas y una constante búsqueda de más control, finalmente cobró su precio. Ya estaba acostumbrado al estrés de ser el jefe, de ser el líder, pero ese día algo fue diferente. Durante una reunión crucial, donde necesitaba tomar una decisión importante para el futuro de la empresa, la presión de su rutina y las expectativas comenzaron a acumularse de una forma insostenible. Sintió su corazón acelerarse, la respiración volverse irregular, el sudor corriendo por su frente. Intentó disimularlo, manteniendo la postura firme, pero algo estaba a punto de romperse. La crisis de ansiedad lo golpeó con una fuerza abrumadora y por primera vez en mucho tiempo se vio sin control. Ya no pudo esconder lo que le estaba sucediendo. Las palabras de sus colegas a su alrededor comenzaron a distorsionarse y la sensación de ahogo se intensificó. Estaba a punto de perder el control, algo impensable para él, que siempre se había visto como el dueño de la situación. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando Laura apareció. Ella estaba cerca, cumpliendo con sus tareas como siempre, cuando notó el cambio en el ambiente. Sin dudarlo, se acercó a Sebastián. Sin palabras, solo con su presencia tranquila, tocó su hombro suavemente. En ese toque había algo reconfortante. Ella, que conocía el peso del mundo de una manera diferente, parecía saber exactamente lo que él necesitaba. Lo condujo a un rincón más tranquilo de la oficina, lejos de las miradas curiosas, y en un tono suave le dijo solo una frase: a veces, el mayor error es intentar controlarlo todo, cuando lo más importante es simplemente ser. Fue una frase simple, pero para Sebastián, sus palabras llegaron al centro de su alma, haciéndolo detenerse y reflexionar. Nunca imaginó que una mujer tan sencilla, tan distante de su mundo de números y poder, pudiera percibir algo tan íntimo y, aún más, ofrecerle una respuesta que nunca había escuchado antes. Las palabras de Laura resonaron en su mente, y por primera vez, Sebastián se vio cuestionando su propio modo de vivir. Siempre había creído que el control era la clave de todo, que para alcanzar el éxito y la felicidad debía ser implacable, decisivo, sin mostrar debilidad. Pero en ese momento, la vulnerabilidad que ella había sacado a la luz le hizo darse cuenta de que estaba tan obsesionado con la perfección que había olvidado lo que significaba ser humano. Después de la crisis, Sebastián sintió una extraña gratitud hacia Laura. Ya no podía ignorar la conexión que se había formado entre ellos, algo que iba más allá de la relación de jefe y empleada. Comenzó a verla de una manera nueva, no como una simple persona de limpieza, sino como alguien con una sabiduría y una fuerza interior que jamás habría imaginado. Laura, con su simplicidad y su forma de ver la vida, comenzaba a convertirse en la única persona en la que confiaba. En las semanas siguientes, Sebastián comenzó a buscarla. Al principio, solo para hablar de pequeños detalles del trabajo, pero con el tiempo, las conversaciones empezaron a profundizarse.
Hablaron sobre la vida, sobre sueños, sobre lo que realmente importaba para cada uno. Sebastián, que siempre se había mostrado cerrado y reservado, comenzó a abrirse de maneras que nunca pensó que lo haría. Compartía sus inseguridades, sus miedos, incluso sus frustraciones sobre el vacío que sentía, algo que nunca habría contado a nadie más. Laura, con su sabiduría silenciosa, nunca forzó nada. Escuchaba con empatía y ofrecía sus palabras con un toque de sensatez. Cada encuentro con ella hacía que Sebastián se cuestionara más sobre sí mismo, sobre sus elecciones, sobre lo que realmente quería de la vida. La presión para mantener el control comenzaba a disminuir, pero aún así no quería admitir que empezaba a importarle de una manera que iba más allá de la amistad. Sebastián sentía algo crecer dentro de él, algo que no sabía cómo manejar. La amistad entre ellos se estaba fortaleciendo y en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Se estaba volviendo más vulnerable, más auténtico, más dispuesto a admitir que tal vez su vida necesitaba un cambio. Pero aún había miedo, duda y la necesidad de mantener la fachada de poder. La amistad entre ellos recién comenzaba, pero ya había un impacto profundo en la vida de Sebastián. Algo en su corazón le decía que no podría seguir viviendo solo en su mundo de control. Comenzaba a ver a Laura como una verdadera aliada, alguien que no solo lo había ayudado a superar su crisis, sino que lo estaba guiando de forma silenciosa y humilde hacia algo que no podría controlar, su propia transformación. Si estás disfrutando de esta historia y las sorpresas que está tomando, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Deja un comentario abajo diciendo qué piensas de este capítulo y qué parte te tocó más. Estamos juntos en este viaje y queremos conocer tu opinión. Él no quería enamorarse, pero no podía resistir. Los días siguientes pasaron rápidamente, como si el tiempo quisiera acelerar la transformación que estaba ocurriendo dentro de Sebastián. La amistad con Laura, que antes parecía algo simple y superficial, ahora se estaba convirtiendo en algo más profundo, más significativo. Pero Sebastián se negaba a admitir lo que estaba sucediendo. Intentaba negar sus sentimientos, se decía a sí mismo que era imposible, que ella era solo una persona de limpieza, una mujer demasiado simple para alguien como él. Él, que siempre había tenido el control de todo, ahora se encontraba impotente ante un torbellino emocional que no podía entender. Lo que sentía por Laura no era solo una atracción pasajera, sino algo más fuerte, algo que lo desafiaba a reevaluar todo lo que creía sobre sí mismo, sobre el amor y sobre las personas. Pero por más que intentaba resistir, por más que trataba de convencerse de que no podía ser, los sentimientos seguían creciendo dentro de él, desafiando la lógica de su propia arrogancia. Sebastián comenzó a observar a Laura más de cerca, no solo por la fuerza de su carácter, sino por los pequeños detalles que la hacían única. La manera en que sonreía, la calma en su voz, incluso la forma en que miraba el mundo a su alrededor con una sabiduría silenciosa. Se preguntaba, ¿podría haber algo más entre ellos? Algo más allá de la diferencia de clases, algo más allá de su propia inseguridad. ¿Qué estaba tratando de ocultar? Era como si cada pequeño gesto de Laura, cada palabra que decía, estuviera encendiendo una chispa dentro de él, una chispa que no podía apagar. Pero lo que realmente lo hizo detenerse y cuestionar sus propios sentimientos ocurrió una noche, cuando la encontró en una situación delicada. Era un viernes y la oficina estaba casi vacía. Sebastián estaba una vez más retrasado con los compromisos y se dirigió a la sala de reuniones para revisar algunos informes. Al pasar por el pasillo, escuchó un leve sollozo proveniente de un rincón apartado.
Intrigado, se acercó y vio a Laura, sola, sentada en un banco, con los ojos húmedos, tratando de disimular la tristeza. Se detuvo por un instante, dudando. Nunca la había visto así, tan vulnerable. Siempre la había admirado por la fuerza y confianza que emanaba, pero en ese momento se dio cuenta de algo que nunca había imaginado. Laura no solo era fuerte, también tenía sus debilidades. Estaba cargando un peso emocional profundo, algo que nunca había mostrado. Esas lágrimas no eran débiles, eran una expresión de un sufrimiento que había ocultado bien detrás de su fachada serena. Sebastián se acercó lentamente, sin palabras. Quería decir algo, pero no sabía qué. Nunca se había sentido tan fuera de lugar, tan impotente, pero algo en su corazón lo impulsó a acercarse. Se sentó a su lado, sin prisas, y por primera vez no era él quien tenía el control. Simplemente la miró, esperando a que ella hablara, esperando que ella se abriera, como él se había abierto tantas veces con ella. Laura, después de un largo silencio, finalmente susurró: a veces, la carga más grande no es lo que vemos, sino lo que cargamos en silencio. Sebastián escuchó sus palabras y, en ese momento, se dio cuenta de que ella no era solo una persona de limpieza. Era alguien que llevaba consigo una historia profunda, una historia que quería entender. Y más que eso, quería estar a su lado para ayudarla a cargar ese peso, como ella lo había hecho por él. Fue en ese momento cuando Sebastián se dio cuenta de que, por más que intentara luchar contra sus sentimientos, la verdad era que se estaba enamorando de ella. Laura no era solo una mujer con una fuerza rara y una sabiduría silenciosa. Ella era alguien a quien realmente admiraba, alguien que lo hacía querer ser mejor, más verdadero, más vulnerable. Él, que siempre se había protegido detrás de su fachada de perfección, ahora se veía sin armaduras. Se estaba permitiendo ser humano, y eso era algo que nunca había imaginado que sería posible. Mientras ella hablaba sobre su pasado y las dificultades que había enfrentado, Sebastián percibió la belleza en sus palabras, la sinceridad en su dolor, la forma en que transformaba todo a su alrededor con su perspectiva única. Comenzó a entender que Laura era, de alguna manera, la antítesis de lo que él siempre había sido. Ella no buscaba poder ni control, solo existía, con una honestidad brutal, y eso lo tocaba de una manera que ya no podía ignorar. Allí, en esa noche, tomó una decisión. Ya no se escondería de sus sentimientos. Se acercó a Laura, la miró a los ojos y con un tono suave le dijo: no sé cómo decir esto, pero necesito que sepas lo mucho que me has tocado. No esperaba esto de mí mismo, pero creo que me estoy enamorando de ti. Laura lo miró con una pequeña sonrisa triste. Sabía lo mucho que él luchaba con esto, pero en ese momento no necesitaba decir nada. El silencio entre ellos era suficiente, más que cualquier palabra podría ser. Ambos sabían que estaban a punto de dar un paso hacia lo desconocido, pero por primera vez, Sebastián no se sentía asustado. Se sentía libre. Si estás disfrutando de esta historia llena de emociones, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. Comenta abajo sobre este momento de vulnerabilidad de Sebastián y cómo crees que lidiará con sus sentimientos. Estamos juntos en este viaje y queremos saber tu opinión. ¿Qué haría un hombre poderoso para renunciar a su carrera y su orgullo por amor? Sebastián nunca imaginó que su vida, dominada por cálculos racionales y decisiones basadas en el poder, llegaría al punto de verse dividido entre la sociedad que siempre lo había adorado y la mujer de la que ahora se había enamorado. La relación entre él y Laura, que antes parecía ser simple y tranquila, ahora estaba siendo amenazada por fuerzas externas. Su posición de CEO, su estatus social, todo lo que había construido a lo largo de los años, estaba siendo desafiado por algo que nunca imaginó que podría suceder: el amor verdadero. Todo comenzó con miradas.
Las conversaciones susurradas en el pasillo, los murmullos discretos durante los descansos. Sus compañeros de trabajo, siempre tan meticulosos en mantener la apariencia de éxito y estatus, empezaron a notar la creciente cercanía entre él y Laura. Al principio intentaron ignorarlo, como si fuera solo una amistad inofensiva, algo que se pasaría con el tiempo. Pero pronto, los rumores comenzaron a circular por los pasillos de la empresa. ¿Has oído hablar de Sebastián y la mujer de limpieza?, decía un comentario sibilante y lleno de desdén. Esto no va a terminar bien. Está mezclando lo profesional con lo personal. Esto va a afectar la imagen de la empresa. Sebastián no era ingenuo. Sabía que las palabras de sus compañeros pesaban sobre él, creando una imagen distorsionada de su relación con Laura. Esos comentarios, esas risitas escondidas, lo hacían sentirse vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Él, que siempre había controlado su vida con una precisión quirúrgica, ahora se veía atrapado entre el deseo de estar con ella y la presión de mantener intacta su imagen. Pero el problema no terminaba ahí. Cuando la situación comenzó a ser más visible, la familia de Sebastián intervino. Su madre, una mujer rígida y conservadora, que siempre había tenido grandes planes para el futuro de su hijo, no podía aceptar que él estuviera involucrado con alguien como Laura. Para ella era un absurdo. ¿Cómo podía él dejarse involucrar con una mujer de clase baja? Alguien sin los mismos valores, los mismos estándares que su familia. ¿No ves lo que está pasando, Sebastián? Ella es solo una mujer de limpieza. No tiene nada que ofrecerte. Vas a destruir tu vida por esto, le dijo su madre en una cena familiar, su voz tensa y acusadora. Sebastián sintió un dolor agudo en el pecho. No podía entender cómo las personas más cercanas a él no veían lo que él veía en Laura. Ellos no podían ver la fuerza y la belleza que él veía en ella. Lo que ella tenía era mucho más valioso que cualquier título, que cualquier estatus social. Laura tenía algo que él nunca había encontrado antes. Ella era real, auténtica, y lo hacía sentirse vivo de una manera que jamás había imaginado. Pero la presión de su familia fue más fuerte de lo que él había anticipado. Sus intentos de mantener la relación en secreto y seguir con su vida normalmente comenzaron a fallar. La familia, con sus intenciones bien intencionadas, lo rodeó. Le sugirieron que tomara una decisión drástica, que se alejara de Laura antes de que fuera demasiado tarde. La idea de sacrificar su relación con ella, en nombre de la familia y la sociedad, comenzó a crecer en su mente. Fue entonces cuando Sebastián se vio en un dilema. Podría continuar viviendo según las expectativas de los demás, manteniendo la fachada de éxito y estatus, o podría finalmente ser verdadero consigo mismo y con sus sentimientos. ¿Qué era lo que realmente importaba? ¿Qué valía más para él? ¿Mantener el control sobre su vida, su trabajo y su familia? ¿O elegir el amor, la vulnerabilidad, la libertad de ser quien realmente era? La respuesta llegó a él en un momento de claridad. Se dio cuenta de que la vida que había llevado hasta ese momento no era realmente la vida que quería vivir. Se estaba perdiendo en medio de las expectativas y los juicios de los demás, y nunca había tenido la oportunidad de ser él mismo. La imagen que había construido de sí mismo, el hombre poderoso e invencible, no era la verdad. La verdad estaba con Laura. Y él sabía que su felicidad estaba ligada a ella, a quien realmente amaba. En ese momento, Sebastián tomó su decisión. Se rebeló contra las expectativas de su familia, contra lo que la sociedad esperaba de él. Estaba cansado de luchar por encajar en un molde que nunca fue hecho para él. Necesitaba más, necesitaba a Laura. La fue a buscar, sin pensarlo, sin dudar. En una tarde tranquila, lejos de las miradas críticas de la empresa y de su familia, la encontró en un parque cercano, el lugar donde solían encontrarse para conversar lejos de todo. Se acercó a ella, con el pecho lleno de valentía,
Y, mirándola a los ojos, habló con sinceridad. Sé que todo a nuestro alrededor dice que esto no puede suceder, que nosotros dos no podemos estar juntos, que no es lo que las personas esperan. Pero, Laura, ya no puedo vivir sin ser quien soy. Ya no puedo esconder lo que siento por ti. Te elijo, sin reservas. Elijo el amor, la verdad y la libertad que me has dado. Laura, conmovida por la sinceridad y valentía de Sebastián, lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa suave en los labios. Sabía cuánto él había luchado contra eso, cuánto se había reprimido para no ceder a lo que su corazón realmente quería. Pero ahora él estaba allí, frente a ella, sin máscaras. Yo también te elijo, Sebastián, dijo su voz calmada pero cargada de emoción. Creo que, al final, lo que importa es lo que sentimos, no lo que los demás piensan. Sigamos lo que nos dice el corazón. Y así fue como Sebastián tomó la decisión final. Se liberó de las expectativas que pesaban sobre él y abrazó lo que realmente importaba en su vida. Eligió el amor, la libertad y, sobre todo, la felicidad junto a Laura. Si te has emocionado con este momento de elección y valentía, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir esta historia con tus amigos. Comenta abajo qué opinas de esta decisión de Sebastián y cómo crees que su amor enfrentará los desafíos que aún están por venir. Estamos juntos en este viaje. El secreto de Laura cambiará todo y será la clave para su futuro. Lo que parecía ser una vida simple y tranquila al lado de Laura, ahora tomaba giros inesperados. El amor entre ella y Sebastián había florecido contra todas las probabilidades, pero había algo que aún los separaba. Un secreto que Laura había llevado consigo desde el comienzo de su vida. Ella, que siempre se mostró como una mujer de carácter inquebrantable y humildad única, escondía una verdad que cuando fuera revelada cambiaría todo. El peso de este secreto estaba a punto de ser compartido con Sebastián, y él, sin saberlo, estaba por descubrir un mundo que jamás imaginó. Una tarde silenciosa, mientras caminaban juntos por una plaza tranquila, Laura, con la mirada distante, comenzó a hablar sobre su pasado. Ella, que siempre fue cautelosa con sus palabras y llena de secretos, finalmente decidió abrir su corazón. «Hay algo que necesitas saber, Sebastián», dijo ella, con la voz firme pero cargada de emoción. «No soy quien tú crees que soy. Mi vida nunca fue simple y las cosas que imaginas sobre mí están lejos de la realidad». Sebastián la miró preocupado. ¿Qué estaba a punto de decirle? Sentía que esta revelación cambiaría todo, pero no sabía qué esperar. «Soy hija de un gran empresario, alguien que, en su apogeo, era conocido y respetado en el mundo financiero», continuó Laura, respirando profundamente. «Pero todo cambió cuando mi padre fracasó. Perdió todo, incluida su propia dignidad. Las deudas se acumularon y él hizo enemigos poderosos. Para proteger mi seguridad y la de mi familia, tuve que desaparecer. Fui forzada a cambiar de identidad, a vivir una vida oculta. La revelación fue como un golpe inesperado». Sebastián se quedó atónito, sin palabras. La mujer de la que se había enamorado, que él pensaba que era una simple mujer de limpieza, tenía una historia completamente diferente. Ella no solo era una mujer común, sino alguien con un vínculo profundo con el mundo financiero, alguien que, durante años, había cargado el peso de un pasado oscuro y peligroso. «¿Tú nunca me contaste esto?», dijo Sebastián, finalmente rompiendo el silencio. «¿Pero por qué, Laura? ¿Por qué esconderme esto?». Laura bajó la cabeza como si sintiera el peso de la verdad que estaba dejando escapar. «Quería que me amaras por quien soy, no por mi pasado. Temía que, si lo sabías, eso cambiara la forma en que me miraras, o peor aún, que me vieras como una amenaza. Sabía que, si mi pasado se revelaba, no sería fácil para nosotros dos». Sebastián permaneció en silencio por un momento procesando sus palabras. Nunca imaginó
que el pasado de Laura estuviera tan entrelazado con el mundo que él conocía también, el mundo financiero, el mundo del poder y el control. Pero, mientras el shock se disipaba, una nueva percepción comenzó a surgir dentro de él. Laura no solo era una mujer sencilla, sino alguien con una inteligencia estratégica impresionante. Ella tenía el poder de navegar en un mundo que él consideraba su dominio, pero lo hacía con discreción, con humildad. Sebastián ahora veía a Laura de una manera completamente nueva. La mujer que amaba no solo era una víctima de las circunstancias, sino una sobreviviente, una estratega. Ella había vivido bajo la amenaza constante de los enemigos de su padre, una mujer que sabía cómo protegerse y proteger a los que amaba. La simplicidad de su vida era solo una fachada, una elección para evitar la turbulencia de un mundo que ella sabía cómo dominar, pero del cual decidió apartarse. ¿Qué hiciste con esa inteligencia, Laura?, preguntó Sebastián, ahora con un brillo nuevo en sus ojos. Tú, que siempre estuviste al margen, podrías haberlo cambiado todo, podrías haber vuelto al mundo de donde vienes, pero elegiste vivir así. ¿Por qué? Laura lo miró con una suavidad en su mirada y respondió con una sinceridad que solo alguien como ella podía tener. Porque, Sebastián, cuando pierdes todo, cuando tu vida se convierte en una pesadilla, aprendes a valorar lo que realmente importa. Ya no quería ser parte de ese mundo. Quería ser libre, vivir en paz. Y eso, para mí, vale más que cualquier poder o riqueza. Y en ese momento, Sebastián entendió. Comprendió por qué Laura se había escondido, por qué eligió una vida sencilla, alejada de la confusión y las expectativas. Ella no necesitaba probarle nada a nadie, ni a él, ni a su familia, ni al mundo. Ella ya había sobrevivido al mayor de los exámenes de la vida, y al hacerlo, se había vuelto más fuerte y más sabia de lo que cualquiera podría imaginar. La revelación de Laura no solo aclaró su verdadera identidad, sino que también fortaleció aún más su relación. Ahora Sebastián no solo la amaba, sino que la respetaba de una forma que jamás imaginó. Sabía que estaba al lado de una mujer que incluso ante las mayores adversidades siempre mantuvo su integridad, su dignidad y su fuerza. Pero el impacto de esta revelación iba más allá de lo que Sebastián podía prever. Desde ese momento ya no podía ver el mundo de la misma manera. Sabía que, para estar con Laura, tendría que enfrentarlo de una manera diferente, de una manera más verdadera, más valiente. Juntos tendrían que enfrentar a los enemigos del pasado de Laura, aquellos que aún acechaban, esperando la oportunidad para destruir todo lo que ella había construido. Ahora, más que nunca, Sebastián estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para protegerla, para reconstruir su vida y, al mismo tiempo, reescribir la historia de ambos. Ya no eran solo dos personas buscando amor, eran dos guerreros, listos para enfrentar los fantasmas del pasado y construir un futuro juntos. Si te sorprendió esta revelación y quieres saber qué sucederá a continuación, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir esta historia con tus amigos. Comenta abajo qué opinas de este giro inesperado y cómo crees que Sebastián y Laura enfrentarán el pasado de ella juntos. Esto apenas comienza. Con valentía y amor superaron todo. El final está cerca. Después de todas las pruebas y revelaciones, Laura y Sebastián finalmente comenzaron a caminar juntos hacia una vida que, hasta ese momento, parecía imposible. Superaron obstáculos personales, sociales y familiares, y ahora, con el apoyo mutuo, estaban listos para construir algo que no solo fuera grandioso, sino genuino y verdadero. Estaban a punto de transformar no solo sus vidas, sino también la trayectoria de la empresa de Sebastián, demostrando que, con valentía, amor y los valores correctos, nada podría impedirles alcanzar el éxito.
El mayor desafío era transformar la visión que Sebastián tenía de su propia empresa. Durante años había dirigido la organización con un enfoque obsesivo en las ganancias, el poder y el control. Sabía que la empresa necesitaba un giro, pero no sabía por dónde comenzar. Fue Laura, con su sabiduría estratégica y su experiencia en el mundo empresarial, quien presentó la solución. Laura, que hasta ese momento se había mantenido alejada de los asuntos corporativos, utilizó el conocimiento que había adquirido observando a su padre y lidiando con las dificultades de su propia vida para ayudar a Sebastián a repensar el enfoque de su empresa. Ella lo desafió a adoptar un enfoque más ético, enfocado en la responsabilidad social y el impacto positivo de la empresa en la vida de las personas. Juntos comenzaron a desarrollar un nuevo modelo de negocio, uno que no solo priorizara las ganancias, sino también el bienestar de sus empleados, la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, la transparencia en las relaciones comerciales. Reunieron a un grupo de inversores dispuestos a creer en su visión. Laura y Sebastián lograron conquistar la confianza de estos inversores, personas influyentes que estaban cansadas del modelo de negocio tradicional y querían invertir en un futuro más justo y equilibrado. La trayectoria de la empresa de Sebastián cambió para siempre. El éxito no llegó de inmediato, pero fue gradual, construido sobre una base sólida de compromiso con la ética, la justicia y la integridad. Para muchos, el éxito de Sebastián parecía un milagro. Él, que había sido conocido por su frialdad y obsesión por el control, ahora se mostraba como un líder diferente, más humano, más empático y más comprometido con causas que trascendían el simple beneficio financiero. Pero el verdadero éxito de Sebastián no estaba solo en los números de su empresa. Había encontrado algo mucho más valioso: una asociación genuina con Laura. Juntos se convirtieron en una dupla imbatible, no solo en el mundo de los negocios, sino en la vida. El amor que existía entre ellos se reflejaba en todo lo que hacían. Cada decisión, cada movimiento estaba impulsado por el deseo de construir algo duradero, algo que marcara la diferencia en el mundo. Ya no era por codicia ni por estatus, sino por la pasión de ayudar a los demás y construir un legado verdadero. A medida que la empresa prosperaba, el impacto positivo de sus acciones comenzó a ser reconocido. Sebastián y Laura se convirtieron en líderes visionarios, no solo por la manera en que transformaron la empresa, sino por el modo en que se dedicaron a ayudar a las personas a su alrededor. Sus empleados se sentían más valorados, sus comunidades más apoyadas, y sus clientes veían en la empresa no solo un negocio, sino una institución comprometida con el cambio positivo. Sin embargo, el mayor reconocimiento no vino de los premios o los honores que comenzaron a recibir. El mayor reconocimiento vino del hecho de que, a pesar de todo el éxito, ninguno de los dos había perdido los valores que definieron su viaje. Mantuvieron su integridad, su compasión y, por encima de todo, su amor y respeto el uno por el otro. Para Sebastián y Laura, el verdadero premio fue el equilibrio entre la vida profesional y personal, y la certeza de que habían construido algo que valía la pena. Así, vivieron la vida que siempre desearon, no la vida que los demás esperaban de ellos, sino la vida que eligieron vivir juntos. Ambos superaron sus miedos, inseguridades y los obstáculos externos que los desafiaron. Sabían que el éxito no solo se trata de lo que uno conquista, sino de cómo se conquista. Y, lado a lado, con amor y valentía, alcanzaron lo que siempre buscaron: la verdadera felicidad y la realización. Si te ha inspirado la historia de Laura y Sebastián, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir esta historia con tus amigos. Comenta abajo cómo crees que su alianza puede inspirar a otros a luchar por sus propios sueños
y superar las dificultades de la vida. Estamos llegando al final, pero su historia es un recordatorio de que, con valentía y amor, podemos superar cualquier obstáculo. Y cuando el amor es más fuerte que todo, vence cualquier obstáculo. Después de enfrentar desafíos inmensos y superar barreras tanto internas como externas, Laura y Sebastián finalmente alcanzaron lo que siempre habían deseado: una vida plena, construida sobre los sólidos cimientos del amor y el respeto mutuo. Lo que comenzó como una historia de transformación personal evolucionó hacia un viaje en el que el verdadero éxito no se medía en números, sino por la conexión genuina entre ellos y el impacto que crearon en el mundo que los rodeaba. Sebastián, que alguna vez se enorgulleció de su ego, ahora veía la vida de una manera diferente. Sabía que su mayor triunfo no estaba en las conquistas profesionales, sino en el amor que había encontrado en Laura. Había superado la arrogancia que definía su existencia antes y ahora estaba listo para dar el paso más significativo de su vida: pedirle a Laura que se casara con él. Era una noche tranquila, sin prisas, sin formalidades. Esa no sería una propuesta grandiosa, llena de discursos pomposos. Sebastián sabía que lo que quería decirle a Laura debía ser simple y verdadero, sin adornos ni expectativas. Estaban en uno de sus lugares favoritos, un pequeño jardín donde pasaban momentos tranquilos, lejos de cualquier presión. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de complicidad. Sebastián la miró con una sonrisa genuina en su rostro, la misma sonrisa que ella siempre adoraba ver. Él había cambiado. Ya no era el hombre obsesionado con el control y la perfección. Ahora sabía que la verdadera belleza estaba en la simplicidad y en la entrega. «Laura», dijo con voz suave, «sé que no soy perfecto, que muchas veces me costó entender lo que realmente importa. Pero tú me enseñaste qué es el verdadero amor, el verdadero éxito y lo que significa ser feliz. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, enfrentando todo lo que venga, juntos. ¿Te casarías conmigo?». Ella, conmovida por sus palabras, sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Lágrimas de felicidad comenzaron a surgir en sus ojos, pero las contuvo, sabiendo que ese era el momento que ambos habían esperado. La propuesta no fue solo una formalidad, sino una profunda expresión del amor y la transformación que habían vivido. «Sí, Sebastián, acepto», respondió con una sonrisa dulce y sincera. Con ese simple «sí», sellaron un compromiso que no solo trataba de un matrimonio, sino de todo lo que habían logrado juntos. El respeto, la confianza y, por encima de todo, la certeza de que, al estar el uno al lado del otro, podrían enfrentar cualquier cosa. Lo que venía a continuación sería la construcción de un futuro juntos. Ahora, unidos, ambos sabían que el camino por delante no estaría exento de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos con valentía y unión. Laura y Sebastián estaban listos para continuar sus vidas con el propósito de crear algo que fuera más grande que cualquier logro personal. Su futuro estaría marcado por el amor y el deseo de transformar el mundo que los rodeaba, comenzando por su propia familia y los valores que tanto apreciaban. Con su unión, un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba. Estaban listos para construir algo duradero, un legado de amor, respeto y transformación. Sabían que a pesar de los desafíos que aún podrían enfrentar, juntos serían capaces de superar cualquier obstáculo. Y, mientras sus vidas continuaban, el amor que compartían no solo los transformaría a ellos, sino que también inspiraría a los que los rodeaban. El impacto de sus acciones y decisiones se extendió más allá de los negocios y la vida personal. Con el tiempo, Laura y Sebastián se convirtieron en un ejemplo de superación e integridad. No solo transformaron una empresa,
Transformaron vidas, demostraron que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en el amor y el legado que dejan. Su historia de lucha, crecimiento y amor inspiraba a todos aquellos que buscaban un camino diferente, uno basado en valores reales. Ahora eran un ejemplo para el mundo. La verdadera transformación no estaba en la búsqueda constante de poder o estatus, sino en el poder de un amor verdadero, en el compromiso con la justicia y en el coraje de ser quienes realmente somos, independientemente de los obstáculos. Sebastián y Laura, al final, no solo fueron exitosos, eran completos, porque habían encontrado lo que realmente importa, el uno al otro. Y así, su historia llega a su fin, pero la lección continúa. El amor, la humildad y el coraje son las mayores fuerzas de transformación. El final puede haber sido feliz para Laura y Sebastián, pero también es un recordatorio de que, al final de cuentas, lo que realmente importa son los lazos que construimos, la forma en que nos entregamos a los demás y el impacto que dejamos en el mundo. Si te has emocionado con esta historia de superación, amor y transformación, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este mensaje con aquellos que también creen que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Comenta abajo qué opinas del final y cómo su viaje puede inspirar tu propia vida.